Ahora sí, voy a invitar a mi hermana. Vamos un poco tarde hoy. Vale. Hola. Hola, Hola, hola. Esther, que estoy corriendo Estoy que no veas. a tope, Espera, sí, a espera, aquí tope subo. con el trabajo. Pues mira, estaba diciendo que me a llamar por la hora y me he puesto a hacerlo sola, pero creo que se me ha quedado colgado y no había nadie. Digo, pues cancelo. No sé si he dejado a alguien colgado por ahí. Pero digo, cancelo. Pobre. Sí, pero digo, cancelo y lo vuelvo a hacer porque, ¿sabes? Porque me había quedado como estamos avisando que todavía me sigue apareciendo a quienes te siguen y tal. Pero claro, normalmente eso sale y dura un minuto, pero que estaba ahí todo el rato y estaba todo como congelado. Pero bueno, intentando ahora cómo centrarte, ¿no? Sí, Acabas de a ver, llegar casi. desde las 8 de la mañana que Uh, llegó Madre el mía, trote. Y sin comer, o sea que ¿qué dices? sí. ¿Y no te has cogido nada para de mientras hacer el live y picando, yo qué sé? No, porque luego se me hace muy tarde y Ah. claro. No, digo para, aunque sea aquí, mientras yo hablo, tú comes. Me he hecho una tacita de té, eso sí. Bueno, algo es algo. No, que justo estaba diciendo em, que porque he empezado a hablar de lo que son un poquito las energías y de cómo nos ayudan, nos acompañan a hacer nuestro proceso, ¿sabes? Si quieres, mientras tú te vas aposentando, pues te explico un poquito lo que, como lo más relevante de mi semana, ¿vale? Porque Vale, para mí, porque esta semana ha sido como intensamente, por dentro, solo, intensamente como wow, ¿no? Porque yo siempre, cada domingo, normalmente bueno, me dan un tip, como un tipo, una especie de mantra o a ver, ¿dónde estoy y qué es lo que voy a trabajar? ¿No? Como me dan siempre como un mensaje, una frase. Bueno, y el domingo pasado me dijeron mis angelitos, como la energía está concentrada en ser fiel a mí mismo. ¿Sabes? El fiel a mí misma significa que, pues bueno, pues cuando uno tiene claras las cosas, no dejarse, que eso lo hemos venido hablando bastante, ¿no? No dejarse como embaucar por nuestro pensamiento, embaucarnos a nosotros mismos, ¿no? No dejarnos de alguna manera engañar por todas las vueltas que le damos, sino que simplemente a reaccionar de una manera natural a aquello que siento, que pienso o que creo, ¿no? Y, ha sido como bastante así, porque, por ejemplo, esta semana esa fidelidad me ha llevado por una serie de cosas a realmente a sentir que daba igual lo que pasara a mi alrededor, ¿sabes? O que input recibiera externamente, sino que siempre he podido ser yo misma en cualquier momento, en cualquier lugar, sin estar pendiente como de lo de fuera, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas, ¿no? Cosas que he hecho. Por ejemplo, ya te comenté que el miércoles hago un live con un periodista, ¿no? Que me va a hacer como una entrevista. Que son como él hace cada día una entrevista a alguna persona, ¿no? Y, y justo me pidió un vídeo para que hiciera un vídeo de presentación. Y yo, pues, le hice uno, pero entendí que me dijo que lo hiciera en horizontal. A mí me extrañó un poco porque pensé, a ver, en horizontal es YouTube, pero por aquí no es horizontal, pero pensé, bueno, yo qué sé, él sabrá, yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces yo le grabé un vídeo, justo el viernes a última hora, le grabé un vídeo en horizontal y se lo pasé el viernes por la noche. Y entonces el lunes
me contesta diciéndome, ¿me lo puedes pasar en vertical? Y yo, bueno, yo no sé si eso se puede cambiar, ¿sabes? Y intenté como cambiar, ajustar y no pude. Entonces le digo, bueno, si no te grabo otro, ¿no? Claro, y ya imaginaba que, porque me dijo que, claro, la publicidad, el movimiento se tenía que hacer bastante antes de, ¿sabes?, de hacer el live. Entonces pensé, ¿qué hago, no? Claro, yo el sábado, a no ser que tenga algo que hacer, normalmente pues es como estoy de cara como de sábado y de domingo, ¿no? Y, y la verdad es que le hice un vídeo tal cual. Que ahora, o sea, tal cual en el sentido de ni filtros ni nada, lo grabé así en un plis, ¿sabes? En 2 minutos, con los pelos, que luego cuando lo veía pensaba, madre mía, hubo un momento que pensé, parezco Casimiro. Pues me veía como todos los pelos erizados. Como los míos ahora que me los veo y ya sé. No. Peor, peor. Unos pelos por aquí erizados que me veía en el vídeo y además, claro, me veo en el formato del vídeo de otras veces, pues que voy pintadita y tal, y me veo en eso y pienso, madre de Dios, o sea, que se nota que estoy como descuidada en casa, además sale el comedor detrás, por detrás, ¿no? Y sinceramente me dio igual. O sea, me lo tomé como, madre mía, me entró la risa y pensé, bueno, pues me ha salido así el vídeo, ¿sabes? Pues ya está, no pasa nada. No me puse ahí a arreglarme porque tenía que grabar un vídeo. Claro, él tiene 5 veces o yo qué sé, o 10, 100 veces más seguidores que yo qué sé, ¿no? Pero en ningún momento me pensé o sea, me sentí mal o lo que sea, ¿no? Y cosas así que me han pasado esta semana. Luego también recibí una llamada de una persona que me debió encontrar por Google o lo que sea, y me dijo, me pidió para una sesión, pero me dijo, quiero hacer una sesión, pero solo quiero preguntar por una persona. Entonces yo le expliqué qué tipo de sesiones hago. Es decir, yo le expliqué pues que yo, cómo trabajaba, ¿no? Que daba el mensaje de Los Ángeles primero, que era un mensaje importante, y luego sí que ya podía preguntar, pero ya al final. Y entonces me dijo, no, es que yo solo quiero saber de esta persona. Y claro, yo en otro momento mi discurso habría sido, bueno, yo qué sé, pues es dinero, no puedes ir diciendo ni que fuera, ¿sabes?, millonaria. Y es trabajo y igualmente, pues igual puedes ayudarla de alguna manera. Es decir, mi discurso habría sido como encontrar razones para amoldarme a lo que los demás esperan de mí. Y en ese momento me pareció tan natural decirle, pues lo siento, pero yo trabajo de otra manera, ¿no? Me pongo el foco de atención en otra manera. Entonces me dijo, vale, para Dios, y me colgó. Pero en ningún momento, que es lo que más me ha gustado, es que he sentido que normalmente cuando estamos en proceso de desarrollo, cuando haces estas cosas que sabes que son correctas, siempre hay una punzada de dolor. Es decir, esa punzada que te dice, uy, ¿y si? El miedo, vaya. Tío, ¿y si lo he hecho mal? ¿Y si le tenía que haber dicho que sí? ¿Y si ahora el universo, incluso, y si ahora el universo me va a castigar? Porque lo he hecho, que además que sé que no funciona así, pero uno mismo, el miedo, Sí. es como te dice, ¿y si en realidad tenías que cogerlo y que lo estás diciendo al universo es, no me des dinero que no lo quiero, ¿sabes? Porque estoy rechazando en una situación que además es un mes que ha sido como con altibajos, que estás rechazando algo, estás diciendo que no a algo, que sí que podrías necesitarlo, solo porque esa persona, por ejemplo, te decía, es que yo quiero esto y yo quiero que lo hagas así. Es decir, yo quiero que me tires las cartas. Y yo le dije, yo ya no utilizo eso, no es que no las pueda hacer, las he hecho años, toda mi vida, pero ya no es mi herramienta, ya no las necesito. Entonces, podía haber pensado, bueno, ¿qué más me da? ¿Sabes? Porque a mí las cartas me encantan, ¿no? Pero fui fiel a mí misma, que es lo que me dijeron que tenía que hacer. Y simplemente la fidelidad fue, pues no voy a hacer algo que no va conmigo, solo
por adaptarme, ¿no? Incluso con el chico con el periodista, también al principio de la conversación, lo que hice fue que en ningún momento intenté, porque claro, cuando se puso en contacto conmigo, no estaba muy claro si lo íbamos a hacer, si lo iba a hacer conmigo. Entonces él me explicó un poco cómo trabajaba, con qué tipo de personas, ¿no? Hacía las entrevistas y tal. Pero yo en ningún momento intenté como dar una versión de mí misma que no era la correcta, porque me daba igual que me hiciera una entrevista. Es decir, yo pensé, bueno, pues si no me la hacen, pues no pasa nada, ¿sabes? No será y punto. Pero ha sido una semana en la que realmente mis deberes han sido ese ser fiel a mí misma, y además lo he hecho sin sentirme culpable por ser fiel a mí misma. Y entonces, claro, estoy como súper encantada, y aunque la realidad no acompañe eso, es decir, mi realidad sigue siendo igual la misma, ¿no? O sea, no es que me haya sucedido nada, pero por dentro estoy como si, ¿sabes la sensación como si estuvieras en algo grande? ¿Sabes? Como que la sensación de, no En sé, esa expansión. sí, aunque no se haya materializado, pero es como la sensación de, me estoy expandiendo, ¿sabes? Y claro, la razón piensa, estás flipando, porque ¿dónde está esa expansión? Pero mis sensaciones, no, todo lo que he hecho ha sido como lo contrario, en teoría, porque no estoy cogiendo, no estoy en la realidad, expandiéndome en la realidad, pero sí que estoy expandiéndome primero dentro de mí, haciendo mis deberes y conectando con lo que yo tengo que hacer, que es ser fiel a mí misma, ¿no? Bueno, yo creo que la base de toda transformación y evolución es exactamente eso, es primero tener esa autoconsciencia de quiénes somos, pero no de quiénes somos desde un punto de vista de la identidad que creamos a través de esa interacción con el mundo externo y con esos condicionamientos que nos crean a través pues, de la sociedad, de lo que nos enseñan en el colegio, de lo que nos dicen nuestros padres. Entonces, creamos esa identidad, ¿no? La identidad verdadera de quienes somos nosotros se crea por ese autoconocimiento y haciendo ese trabajo interior de entender quiénes somos. Entonces, a partir de ahí, cuando entendemos esos valores que tenemos a nivel de alma, entonces sí que podemos crear eh, esa acción a través de esa fidelidad de lo que somos nosotros, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esas tentaciones del ego, ese miedo, esa racionalidad, en el momento que nosotros nos tenemos que autoconvencer de nada, de hacer algo, de no hacerlo, de ir a un sitio, de no ir, en ese momento ya entendemos que no es realmente nuestra intuición y el alma la que nos está guiando, sino que es ese ego que nos está diciendo, pero ¿por qué no vas? O venga, va, dile que sí a esta mujer, si total, no te conlleva nada, ¿no? Y es dinero. Pues es esa manipulación emocional e intelectual viene de un espacio que no se ajusta a quienes somos realmente, realmente como alma, ¿no? Como seres verdaderos. Mm. Y entonces ese autoconocimiento no evita que el ego interfiera siempre y cuando, no evita que nosotros nos sintamos ese miedo, esas limitaciones o esos bloqueos, pero sí lo que hace es que nosotros podemos entonces adaptarnos e ir más allá y conectar con esa fidelidad de quiénes somos y cómo queremos comportarnos hacia afuera. Porque uno de los componentes que yo creo que tenemos todos, todo el mundo, es esa necesidad o incluso iría más allá de decir esa compulsión de complacer a los demás. Mm. Es parte de lo que es la experiencia física humana.
Mm. Hay gente que lo tiene en mayor medida, pues por circunstancias y por aprendizajes y condicionamientos, ¿no? Pero la mayoría de nosotros tenemos esa tendencia de complacer a los demás y esa necesidad nos viene del ego, no nos viene del alma. En el alma, cuando uno opera a través de esa intuición, entonces uno ya es capaz de ser fiel a uno mismo, pero también teniendo esa compasión y esa empatía por los demás. Que no quiere decir que tengamos que tener esa sumisión No. y dejarnos de escucharnos a nosotros mismos para complacer a los gustos y las necesidades de los demás. Claro, esto que dices además justo enlaza con otra cosa que también me he dado cuenta, porque claro, esto, y es una reflexión que me he hecho yo justo después de esta semana, ¿no? Y la reflexión, más que la reflexión, ha sido la conciencia, es decir, la conciencia entonces, la conciencia de cómo he llegado a esto. Es decir, cómo he llegado a esta naturalidad de ser fiel a mí misma, sin más, y que no me apriete o me duela nada, ¿no? Internamente. Y entonces, aquí lo he enlazado también aunque ha sido en contextos distintos, pero al final, aunque uno trabaje en un contexto, claro, es como una fuente, lo baña todo, Claro. ¿no? Entonces, aunque mi contexto empezó hace 3 años en lo que es la relación romántica, justo, y además es que el universo es tan divertido, porque mira, justo no sé si fue ayer o hoy, mirando hacia atrás, he podido ver todo o sea, de dónde empecé en ese recorrido hace 3 años y un poco como todo lo que me ha ido, todo mi comportamiento, básicamente, ¿no? Cuando empecé. Entonces, ahora, mirando con esa perspectiva, me he visto y he pensado, claro, la sensación ha sido, o sea, la razón ha sido como, madre mía, ¿cómo me he podido poner en situaciones en las que era como si, como tú dices, totalmente sumisa, anulada, pero, aunque a pesar de que he visto eso, la sensación y lo que me ha quedado ha sido, es que cuando uno empieza a hacer un trabajo, ¿vale? Y sabe que tiene que hacer un trabajo, sabe cuál es su trabajo, ¿no? Y empieza a ponerlo a la práctica, claro, somos como los bebés, como los niños, ¿no? Que entran al mundo, ¿no? Y que cuando empiezan más allá o sea, a partir del año, ¿no? Vamos a poner, que ya empiezan a moverse y a querer experimentar el mundo, todo es nuevo. Entonces, claro, llegan incluso claro, o sea, ves a los niños en el parque comiendo piedras o comiendo tierra. Es decir, claro, tienen que experimentar físicamente su realidad para poder identificarla, ¿no? Y a pesar de que comen tierra, claro, es como, no me gusta, ¿no? O habrá niños que les guste, no sé, pero claro, la sensación, pero claro, tienen que experimentar eso. Entonces, mi sensación ha sido el no pensar que lo tendría que haber hecho mejor, sino el pensar que empecé ahí porque era como la herida sangrante. Es decir, empecé ahí, pero también porque empecé desde un punto de lo contrario a donde estaba. Es decir, si llevaba años cerrada por pensar que, pues, ¿no? Por el ego, ¿no? Decir, bueno, no vas a encontrar a nadie, sabes, no hay nadie para ti, pues es mejor estar sola, amistad, sabes, como bueno, esa coraza, ¿no? Y en el momento que uno sale y suelta la coraza, lo que tengo claro que se tiene que hacer es dejarla caer. Es decir, ¿qué es lo que yo hice? Es decir, hacer todo lo contrario y entonces ahí fue, si no sé nada, porque todavía no me conozco a nivel emocional con otra persona, a nivel de relación, porque llevo muchos años sin eso. Y entonces, claro, ya no soy la misma persona de hace 10 años que ahora. Por lo tanto, voy a explorar ese mundo como un niño que no tiene ni idea de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que hice fue dejarme un poco como
dejarme mangonear, ¿no? Entre comillas, el pensar, el abrirme a todo y pensar, bueno, pues no sé, pues si la otra persona quiere algo de mí y yo no sé qué quiero de ella más que voy a ver qué experiencia o, ¿sabes qué? Aunque uno vaya siempre con una intención, ¿no? Decir, bueno, será el hombre de mi vida. Claro, uno empieza a ser el hombre de mi vida y entonces se abre todo como si esa persona fuera el hombre de su vida. Y lo acabo de conocer, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que claro, lo que me di cuenta es, lo que me he dado cuenta es que, claro, estaba a merced de lo que querían los demás de mí. Pero no, me costaba mucho, y ahí era mi herida, el pensar que yo pudiera querer algo de ellos a nivel de límites o de deseo o de ponerme a mí en primer plano y no a ellos por si acaso no le gusto, por si acaso, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido todo un recorrido que me ha llevado hoy por hoy a... Es verdad que hoy por hoy el universo me ha dicho, no es el momento, aunque tú estés abierta, pues no es el momento, pero gracias a todo lo que he vivido, puedo ser fiel a mí misma y entender que en esa fidelidad ya no hay urgencia, ya no hay necesidad, pero tampoco hay coraza. Y ahí está la diferencia. Es decir, que aunque esté bien y piense, es que estoy súper bien, estoy genial, ¿no? No significa que no quiera nunca estar con nadie, ni quiera, ni que piense que no hay nadie para mí, sino que pienso que el momento que esa persona sea para mí, pues lo será. Nos encontraremos, lo que sea. Si por el momento no es porque el universo piensa que me tengo que centrar en otras cosas, pues puedo hacer mis deberes por otro lado, ¿no? Y justo al llegar a esa conclusión, justo me escribe un chico, un hombre, de estos de los primeros, ¿sabes? Y que me he quedado como... Y entonces, claro, simplemente le he contestado muy escuetamente, muy educadamente, pero punto. Es decir, claro, es como, es una persona con la que he compartido un mini espacio y no es para no contestarle, pero nada que dé pie a una conversación porque no voy a entrar al trapo ya, ¿sabes? Porque ya sé lo que tú quieres de mí, pero es que yo sé lo que no, o sea, lo que no quiero nada de ti. Exactamente. Entonces, bueno, ha sido muy, muy, muy bonito eso porque es como decir, ¿ves? ¡Qué bien! Y ya tampoco tengo esa sensación de que soy mal educada, que tiene que ver realmente con la excusa de la sumisión. No, pero claro, pobre, no se merece, o, ¿sabes? Y como tú dices, como tú me decías ahora, el poner el foco de atención en lo que quieren los demás o en dónde está la realidad, cuando el foco de atención es dónde estamos nosotros, qué queremos nosotros, independientemente de la realidad, porque la realidad al final cambia y se construye, pero nosotros no podemos dejar de esa fidelidad hacia nosotros. Es la única base que tiene que ser fuerte, y no me refiero a fuerte de coraza, sino fuerte en el sentido de si yo me escucho y aprendo a escucharme de una manera relajada, haré lo que yo me diga en cada momento, sin más. Claro, y ahí está, a ver, hay varios puntos aquí. Primero, no nos referimos a el escucharnos a nosotras y el ser fiel a nosotras mismas, no nos referimos a luego tener que reaccionar en base a los demás, ¿no? Pues ahora no voy a hacerlo. Toda esta actitud que conlleva de alguna manera despecho o ira o cualquier Exacto. tipo de emoción de esta no deja de ser una reacción y no deja de ser entonces una reacción egoica. Claro. Pero cuando uno realmente se escucha a uno mismo y cuando uno realmente entiende quién es, eh, entonces ya no necesita reaccionar, necesita Claro, exacto. ser ella misma en cada momento. Exacto, Sin total. la, entonces ya existe lo que tú dices, ese dinamismo y esa fluidez, donde ya todo ya no requiere ese esfuerzo. No. Porque cada momento, cada situación en las que nos exponemos y en la que experimentamos, no deja de ser
una experiencia donde nos da la oportunidad de ser quienes somos y de aplicarlo. Claro, total. Claro, psicológicamente, el querer acomodarnos o adaptarnos a las necesidades o cómo nos ven la otra persona no deja de ser un mecanismo de defensa, como tú dices, ¿no? Esa coraza que nos ponemos, que si luego reflexionamos de dónde viene esa coraza, entonces entendemos que nuestros pensamientos nos llevan a hacer reflexiones muy generales y también muy negativas de nosotras mismas y de los demás, ¿no? En tu caso, pues que todos son iguales, todos van a lo que buscan, y todas esas reflexiones y de alguna manera esas creencias hacen que luego creemos esa coraza, ¿no? Coraza, ese mecanismo de defensa porque creemos que nuestra alma necesita el defenderse, ¿no? Exacto. Claro. Y, y entonces, Y claro, realmente, por eso te decía que es como algo como supernatural, porque no es una reactividad a, mira qué querrá ya. No, no, es como que, o sea, me da igual en el sentido de que, bueno, o sea, no me planteo nada porque estoy siempre dentro de mí. claro, y entonces ahí está, aquí el punto entonces es esa aceptación. Exacto, Cuando realmente integramos quiénes somos, también aceptamos dónde está cada persona. Pero claro, no quiere decir que porque lo aceptemos tengamos que ser parte de esa experiencia que ellos quieren. exacto. Entonces ya es cuando es lo que tú decías justo al principio, el cómo mantenemos nuestra energía, cómo mantenemos nuestro valor de quienes somos, de manera que seamos ese tronco de árbol que luego, aunque haga viento, que nieve, lo que sea, pues podamos mantener. Eso no quiere decir que con el viento las ramas no se muevan un poco, ¿no? Pero Claro, que luego podamos volver a ese centro de decir, a ver, esto lo hago porque yo quiero, porque refleja quién soy, o lo hago porque mi patrón, por hábito, es lo que normalmente o es como actúo, es lo que digo, es quién soy, porque creamos todas esas personas, ¿no? Es quién soy cuando estoy con esta persona. claro. Eso yo creo que lo vemos muy acentuado con patrones familiares, sobre todo con nuestros padres, ¿no? Que de alguna manera eh, esos apegos no nos dejan, bueno, no nos dejan, igual no es la palabra, ¿no? Pero esos apegos que son tan fuertes y esos condicionamientos hacen que, independientemente de la transformación de la edad que tengamos, cuando pasamos tiempo con nuestros padres, de alguna manera hacemos esa regresión Mm, a la edad adolescente, ¿no? Porque esos patrones, esas energías cuestan mucho de cambiar. Pero en el momento que entendemos quiénes somos y aceptamos dónde están todos los demás, entonces somos más conscientes de esos patrones y entonces ya no nos importa tanto el cambiarlos, porque el aceptarlos conlleva una violación de quiénes somos. exacto. Exacto, yo le decía él también el otro día en consulta a una chica, porque bueno, era una chica bueno, que había conocido a alguien y que al final, pues, que ella sabía que esa persona no, o sea, que no quería estar, pero su herida, ¿no? La hacía dudar de, y si me equivoco, el easy, ¿no? Siempre es easy, easy. Y claro, porque a veces, y eso yo y ahora me viene a la mente y eso tú en mi proceso de estos años me lo repetías un montón de veces, ¿no? El, porque era como, ¿y si ha cambiado? ¿Sabes? ¿Y si ahora es distinto ¿sabes? Es como siempre el pensar que, y lo que me repetías, es que se me había ido a la cabeza de una vuelta, ¿no? Era como que a veces, que como cuando somos personas sensitivas, vemos la esencia de las personas y podemos ver
cómo son en esencia, sin sus miedos, sin sus condicionamientos. Es decir, vemos la persona en la que podrían convertirse si realmente superaran pues esos pues sus condicionamientos, ¿no? Entonces, claro, ahí está también un punto que tiene que ver bastante con la empatía y con las personas que somos, ¿no? Que somos muy empáticas, del pensar que el conectar más con el amor hacia esa persona de lo que podría llegar a ser y sentir que tenemos que formar parte de la ayuda para que se puedan convertir en esas personas, ¿no? Y entonces, claro, tú me decías que una persona, que tú veas quién puede llegar a ser, no implica que esa persona llegue a ser. Porque igual, pues pasa de ser eso, porque le supone un esfuerzo que no quiere hacer. Y entonces nunca va a llegar ahí. Y entonces uno pierde el tiempo esperando a ver cuándo crece esa persona, cuándo es esa persona que vemos y que intuimos, pero que todavía no es. Y siempre estamos esperando algo que a lo mejor nunca llega. Pero además también me acuerdo que me hizo mucha gracia y ahí es como un poco el clic, ¿no? Y que también me dijiste, para que veas como que te escucho y para que veas que me acuerdo de lo que me dices. Y me acuerdo también que me dijiste, y luego lo que suele pasar es que si haces ese proceso gracias a tu ayuda, cuando llega a ser esa persona mejorada, se siente tan bien y tan pletórico que a la primera, a la que da la patada, esa es la Claro. persona que le ha ayudado. ¿Por qué? Porque entonces, claro, porque uno ejerce como de maestro, pero cuando esa persona siente que ya puede ser maestro, puede estar por sí misma, lo que hace entonces es querer estar con alguien como a su nivel, dijéramos. Y Claro. aquí ya te ve en un nivel distinto porque ya no necesita tu mano y quiere volar solo, que sería un poco ese saltar del nido, ¿no? Que hacemos todos con la familia, ¿no? Entonces, claro, al final uno entonces no entiende, cuando eso sucede, no entiende cómo ahora que tengo lo que, o sea, que veo dónde ha llegado y que quiero que lo comparta conmigo, ¿cómo? Qué egoísta, que no lo comparte conmigo. Y no es que sea egoísta, es que a ti ya te ve desde un punto donde estaba, pero no desde el punto al que ha llegado, ¿no? Entonces, claro, por eso es importante, yo le decía a la chica esta, deja el easy. O sea, y yo decía, sí, le dije que va conectada a esto, sí, si esa persona ha cambiado y ya es, ya volveréis a juntaros porque entonces ya será. No tienes que hacer nada, no tienes que esperarle. Llegará en el momento que sea, ya volveréis a encontrar. Y si no sucede, es que ese easy no va a existir nunca. Entonces, si no está, no tienes que esperarlo, tienes que seguir tu camino. Y si un día está, pues entonces estaréis a la par. Pero mientras no sea el caso, no puedes estar pendiente de lo que va a hacer esa persona o no. Sí, y yo creo que desgraciadamente nos acogemos mucho a esa esperanza, sobre todo con las relaciones románticas, ¿no? Es mucho de películas Disney, de, del príncipe perfecto, que una vez que supera las barreras de no sé qué, pues vamos a estar juntos siempre, ¿no? Entonces, esa necesidad de Lizzie no deja de ser ese miedo interno al abandono. Y yo se lo decía a mi hija el otro día porque ha tenido problemas con algunas de sus amigas y bueno, han tenido que tener conversaciones con las profesoras y todo y me decía, es que yo tengo miedo a que dejen de ser mis amigas, ¿no? Y quedarme sola. Y yo le decía, digo, es que no te puedes quedar nunca sola, porque siempre te tienes a ti misma. Claro, Claro. yo entiendo que a una edad adolescente lo que yo le digo es, no, no, no se entiende plenamente, ¿no? Porque lo que quieres es tener a tus amigas. Dices, Y yo porque me lo tengo... emocional está muy intensificado. Claro, evidentemente, pero es que realmente cuando uno tiene, y yo lo he tenido,
sobre todo con mis relaciones, ese miedo a que te abandonen, no deja de ser un reflejo de que tú te has abandonado a ti misma, de esa niña interna, de esa niña interior que no la has escuchado. Exacto. Y entonces volvemos otra vez a esa falta de entendimiento, de autoconciencia de quién eres tú como persona realmente, esa esencia, ¿no? Entonces, en el momento que no sabemos nuestra esencia, ¿qué hacemos? La compensamos a través de cómo nos ven los demás y a través de adaptarnos a lo que los demás quieren, sacrificarnos, porque de esta manera retendremos a esa persona. Exacto. Cuando realmente no es así. Las relaciones románticas tienen que ser dos almas que se encuentran, pero que están más o menos en equilibrio, el propio equilibrio interno, y Sí. que cuando conectan no dejan de permitir y realmente de darse ese espacio para esa evolución y el crecimiento, ya tanto independientemente como conjuntamente. Claro. Pero yo creo que la relación romántica, sobre todo, aquí el matiz, como tú, o sea, es lo que tú dices, pero un poco como más, o sea, como ponerle algo más también, de que es que la relación romántica equilibrada es que siendo quien uno es y siendo la otra persona quien es, pero sin estar como atendiendo a las necesidades del otro, porque la necesidad del otro, la necesidad, es decir, más que la necesidad a un nivel de carencia, sino el gusto, vamos a poner el gusto del otro, ¿no? En recibir lo que la otra persona tiene para dar y al revés, viene de simplemente el hecho de ser. Es decir, que no o sea, simplemente siendo ya me encanta como eres. O sea, no tienes que hacer un esfuerzo. Por eso yo aquí conecto mucho, a mí en esto me ha ayudado mucho la frase que lo leí una vez por internet, de si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Pues entonces ya no estás siendo tú, estás siendo la versión que yo te estoy diciendo que yo quiero tener para que tú sientas que entonces te voy a escoger a ti y te vas a mantener ahí porque me estás dando lo que yo quiero. Pero a lo mejor no es lo que tú eres, porque no te sale de manera natural. Claro, Entonces, claro, y ahí está la exploración esa que tú decías, ¿no? En otro contexto, pero cuando que comentabas que abarcas ahora las relaciones, pues con esa exploración como un niño pequeño, ¿no? Entonces las relaciones tienen que ser esa exploración de quién es la persona realmente, querer conocer a esa persona, pero más allá de la necesidad condicional. Y lo que me refiero es que mi experiencia, y todavía no lo, realmente me imagino, bueno, como madre sí que lo he experimentado, ¿no? Pero como pareja no, porque yo creo que es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? De que nosotros tenemos que aspirar a amar incondicionalmente. En el momento que tú necesitas que la persona, lo que tú dices, ¿no? Haga, diga, o sea, quien tú quieres que sea, ya pues por el motivo que en ese momento necesites o hagas falta, ¿no? Ya sea pues por estatus, por miedo, lo que sea. Entonces ya el amor que damos ya es condicional, porque claro, en el momento que la persona no llega a esas expectativas que tenemos nosotros, entonces ya quitamos ese amor. Entonces ya decimos, uy, pues entonces ahora no, pues ahora no sé qué, pues no sé cuántos, ¿no? Pero cuando realmente hacemos el esfuerzo de entender quién es la otra persona, independientemente de que queramos estar con esta persona o no, entonces ya queremos a alguien por el simple ser, el simple la simple razón de quién es esa persona. claro. No lo que nos aporta también, a ver, que ya Claro, eso es indirecto, ¿no? Porque claro, pero yo creo, sí, pero yo creo que entonces ahí uno se da cuenta y cuando lo tiene, que cuesta, pero cuando lo tiene, creo que entonces se ve la diferencia. Porque cuando te encuentras cara a cara con una persona
que siendo, o sea, que ella misma ya es como te encanta, ya esa energía de que es como cuando esas personas que las ves hablando, esas parejas, ¿no? Esa gente que las ves hablando y que hablando es decir, que la mirada es como todo tu ser está como hacia esa persona y esa persona hacia ti. Y entonces es como que se te pasa el tiempo de, llevamos 4 horas, ¿cómo puede ser? Pues me estaría 1000 horas más porque no se me está haciendo, ¿sabes? Es como se me está haciendo corto. Ya es el indicativo de, pues esta persona te encanta, por lo tanto, ya hay algo allí. Cuando tienes que estar como poniendo condicionamientos, ¿no? O razones o O explicando. barreras, no, pues Sí, ahora sí. claro. Y una de las cosas que hay mucho con esta época Tinder, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo me he encontrado muchas veces que, claro, evidentemente, cuando no conoces a nadie, o sea, a esa persona, y de golpe haces un match, ¿no? Y te pones a hablar, claro, aquí ya tienes que hablar de algo, o sea, es decir, de alguna manera tienes que empezar, ¿no? Pero la costumbre normalmente es, ¿y tú qué buscas? Y, y he llegado a la conclusión de que esas cosas no se tienen que preguntar, porque lo que yo busque o no es indiferente. Es decir, que yo busque no significa, o sea, que tú tengas que pensar a ver dónde encajas de eso. Porque simplemente con una charla banal, a lo mejor ahí empezamos con la chispa y hay súper conexión. Y si no, no. Pero si te tengo que poner la lista de las cosas que yo quiero, sí o sí, entonces primero, ¿cómo voy a saber que esa persona no se va a adaptar a mi lista? Y segundo, que lo que yo quiera no significa que lo quiera contigo. Es decir, que a lo mejor conociéndote a ti, quiero una cosa y a lo mejor conociendo a otra persona quiero otra cosa distinta. Pero no porque yo sea una veleta, sino, es decir, porque a lo mejor yo conozco a alguien y digo, ay, pues para una relación romántica no, pero me encanta y surge una amistad. ¿Por qué tenemos que condicionarnos? Da igual el medio donde nos encontremos, ¿no? A una estructura así, a lo mejor puede fluir. Es decir, no sabes cómo vas a conectar, en qué grado, en qué punto con cada persona, porque cada persona es un mundo. Por lo tanto, yo sé mis valores y yo sé cómo veo como una relación romántica y qué bases tiene que tener, pero eso no significa que a lo mejor no puedo conectar con alguien y a lo mejor no tiene todas esas cosas, pero tiene algunas bonitas. Es decir, no se puede saber qué se quiere hacia afuera. Mientras se sepa qué quiero yo, entonces uno ya va haciendo y en el momento que ves que, uy, esta persona y yo somos incompatibles porque no tenemos los mismos valores, ni para la amistad, ni para nada, pues entonces ya no vas a querer nada con esa persona y qué más le da, o sea, no importa, ¿no? Entonces Claro. ahí está el punto, ¿no? De saber quién es uno y dónde están sus gustos y abrirse a todos los inputs y ver qué te transmiten y qué te hacen sentir. Y a partir de ahí vas decidiendo qué quieres y qué no quieres hacer. Claro, pero yo creo que la clave aquí es lo que tú dices, es el estar abierta. En el momento en que somos muy prescriptivas, en el sentido de que hacemos todas estas listas, entonces ya no nos viene realmente del corazón. No. Nos viene de esos mecanismos de defensa, de ese autoprotegimiento, ¿no? De decir, bueno, a menos que tenga esto. Entonces, y también de esas expectativas poco realistas, de decir, bueno, esta es la persona que quiero tiene que tener las 10 cualidades que tengo en mi lista. Y si no las tiene, entonces ya nada. Que igual puede tener 9 de las 10, pero como no tiene esa, que de repente es la más importante, pues ya está, ¿no? Entonces ya ahí ya te está diciendo que psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, la persona no está realmente abierta. Entonces, cada persona y cada experiencia es un viaje. Entonces es como nos adentramos en ese viaje. Podemos ir a viajar pensando, ostras, pues tengo unas ganas de conocer dónde voy y a ver que no, y las experiencias que voy a vivir,
O podemos emprender ese viaje con esa lista de tenemos que ir aquí, tenemos que hacer esto, tenemos que comer lo otro. Entonces, claro, esas restricciones ya vienen de ese ego, ya vienen de esa necesidad de sentirnos emocionalmente seguros a través del control. Exacto. Pero el control no deja de ser una ilusión, Claro, porque no tenemos control de nada. exacto. Porque cuando creemos que vamos a estar en un trabajo o que vamos a salir con esta persona o que vamos a cobrar tanto dinero, realmente todas nuestras expectativas, al fin y al cabo, no dejan de ser ilusiones y no se ajustan a la realidad, porque si realmente estamos abiertos y entendemos que no tenemos el control, entonces todo lo que pensamos se acaba destruyendo. Claro, pero bueno, no tenemos el control, pero sí que tenemos la autogestión. Es Sí, decir, mientras nos gestionemos a nosotros mismos y aprendamos que todo está, es principio y fin de mí, ¿no? Todo lo demás es como, bueno, pues entiendo que sea lo que sea, mientras yo esté abierta, como tú dices, me ha encantado ese ejemplo, claro, hay muchas maneras de emprender un viaje. Uno puede emprender viajes sintiendo que no sé si quiero subir a ese tren y si me estrello. Y que se pase todo el viaje cogida y como con un cinturón, con no sé qué, y esperando, ¿sabes? En estado de alerta a ver cuándo va a venir ese choque o cuándo... Entonces, claro, ya vas todo el viaje con miedo y claro, el miedo y ese estado de alerta te impiden realmente disfrutar de nada. Es decir, claro, hay miles de maneras de hacer un viaje, pero yo creo que ese es un tip súper bueno como para enfrentarse a cualquier cosa. El sentir que la vida es un viaje y en el viaje pasan muchas aventuras. Y las aventuras a veces son que como que nos vienen de golpe y tenemos que gestionar cosas que a lo mejor no hemos vivido, pero que aprendemos de nosotros mismos, ¿no? Y ahí hay miedo, hay desorientación a veces, hay, ¿no? Pero es una experiencia de aprendizaje más intenso. Otras veces el viaje son trozos de wow, estoy conectando y estoy fluyendo, me estoy pasando súper bien. Es decir, que en el viaje la aventura puede estar en cualquier momento y en cualquier lugar y de cualquier manera. Pero cuando la vivimos como, bueno, es una aventura que voy a vivir, pues tienes que vivir la aventura aprendiendo de la experiencia y que de esa manera abierta. Y creo que eso, si se aplica a todo en la vida es un viaje y una aventura que vale mucho la pena, ¿no? Porque entonces, claro, lo vives todo de manera distinta. claro, y entonces no te desilusionas tanto en este sentido, ¿no? De decir, bueno, cuando ya empezamos a poner restricciones, pues yo nunca voy a ir a visitar este país o yo nunca voy a hacer esto. Luego, al fin y al cabo, con el tiempo lo acabamos haciendo. Total. Entonces, claro, es importante el entender que que todo lo que experimentamos no deja de ser una experiencia y una lección. Entonces, cuando uno está abierto a, a esa evolución, entonces ese elemento de sorpresa no deja de ser pues otra aventura. Exacto, parte del recorrido. Claro, Sí, totalmente. Y a veces sí que es verdad que da miedo porque a veces la aventura es como me estoy adentrando en terrenos y además cuando uno se abre, realmente, cuando uno tiene, y no digo que, porque claro, todos son momentos en la vida, todos son ¿cómo te diré? Ese aprendizaje como de niños a la época madura, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando empezamos un viaje siendo más, con más carga, ¿no? Más peso, es decir, más heridas emocionales, ¿vale? Pues claro, cuando empezamos así el viaje, pues al principio las cosas se viven de otra manera y más intensa. Pero,
pero la verdad es que cuando uno en el fondo está abierto a ver la experiencia y a atravesar los miedos, a pesar de que esté en ese torbellino, el universo tiene un sentido del humor muy agudo. Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba cuando era joven, a ver, pero no era una cuestión de racismo ni nada, o sea, simplemente de ignorancia, ¿no? Y yo pensaba que era una cuestión de ignorancia y de gusto, ¿vale? Que era que yo pensaba, uy, yo jamás saldría pues con una persona como de Asia o una persona de otra religión, o, ¿sabes? Veía incluso la comida como algo como demasiado de esas especias, no sé, o sea, era algo que realmente, no sé por qué, pero lo rechazaba, ¿no? Era como que no me veía. Y al final la vida me puso a trabajar en una empresa turca y que fue mi marido, era turco, o sea, lo que yo con 20 años habría dicho, yo, imposible, esto no va conmigo para nada. Eh, Me sucedió, pero además es que lo más bonito es que la primera vez que viajé sola, además, a Turquía, a Estambul, claro, una parte de mí era como, me estoy yendo como al tercer mundo, yo qué sé, algo muy raro, ¿no? Pero cuando uno va abierto a que la vida te sorprenda y a vivir la aventura y dices, venga, va, voy a vivir la aventura, y yo soy, o sea, voy a saber gestionarme, voy a saber dónde están, si hago cosas raras, o sea, porque soy una persona adulta que con criterio, ¿no? Cuando uno es consciente de, bueno, voy a experimentar sin tanta coraza, la verdad es como que me echó por tierra tantas cosas que provenían de mi ignorancia y de mi desconocimiento de una cultura, eh, para mí, o sea, y realmente me sorprendió de forma muy agradable, porque además me dio incluso como esa especie de bofetada, ¿no? Porque recuerdo la primera vez que estuve en Turquía, que tú vas a Turquía, cualquier sitio para comer, Turquía me digo unas, yo he estado en Izmir, en Estambul, no sé, y otros, bueno, en la mayoría, no, eso, Sí, porque es parte de la cultura. sí, en Troya, y estás en cualquier restaurante, da igual que te tomas un té. Si tú dices, ay, tienes, por ejemplo, unas pastitas, y en ese lugar no tienen, se van al de enfrente a traerte las pastitas. Es decir, me acuerdo que mi ex fumaba mucho, y en esa época yo algo también fumaba, y te cambiaban el cenicero, un detalle tan simple como te cambiaban el cenicero cada 5 minutos. Es que había alguien como ahí pendiente, pero no te, pero, o sea, las cosas que aquí uno paga por ellas, es decir, te vas a un sitio muy caro y entonces están súper pendientes de ti. Allí te tomas un té en cualquier sitio que era como súper cutre y te atendían como una reina, ¿sabes? Con una amabilidad, con una simpatía. Y luego, claro, cuando volví aquí, y yo sentía como muchas veces vas a los sitios y era como, parecía como si te estuvieran haciendo un favor por servirte y que no pidieras demasiadas cosas, o yo qué sé, porque te miraban hasta mal, ¿no? Entonces, estas cosas que decías, pues, jolín, cuánta amabilidad, ¿no? Y cuánta educación y cuánto cariño, ¿no? La gente muy cariñosa, ¿sabes? Con mucho amor, con un punto así muy familiar, muy de recogimiento, de abrazo, ¿no? Y pensé, vaya, a veces las cosas que no solo nos sorprenden, sino que pensamos, ¿cuánto podríamos aprender? Tanto que nos creemos en algunas cosas de culturas a las que creemos inferiores y que en algunas cosas están por encima de nosotros. Entonces, bueno, a partir de aquí, por eso digo que el universo, cuando uno se abre, tiene un sentido del humor muy agudo, y cuando uno mira con perspectiva piensas, ¿qué lecciones, sabes? ¿Qué lecciones me da? Sí, y yo creo que el nivel de ignorancia está asociada al número de experiencias que la persona vive. Total. Entonces, y yo lo veo, justo lo estaba hablando
ayer con mi hijo porque se va, creo que es este verano o el verano que viene, se va a ir a Kenia varias semanas, ¿no? Con el colegio. Ellos tienen una escuela en Kenia, bueno, con la que trabajan y eso, y entonces hacen intercambio, ¿no? Y se llevan algunos estudiantes. Y entonces, en el momento que ofrecieron a la clase y a ese curso, pues el irse a Kenia, ¿no? Evidentemente dijimos, pues tienes que ir. Y él siempre ha sido muy reticente, ¿no? Bueno, no a explorar, porque él ha viajado mucho, ¿no? Pero eso de ir con el colegio tanto tiempo. Y justo lo estábamos hablando ayer, porque él me decía, porque allí en Kenia ellos comen como un tipo de arroz y no sé qué, y le explicamos, ¿no? Sí, pues mira, es como un arroz tipo polenta y no sé qué. Y él decía, pero eso me lo tengo que comer para almorzar y todo. Y le decimos, a ver, pruébalo porque nunca se sabe, ¿no? Pero la idea es de viajar y de estar abierto a conocer esas culturas, ¿no? Y ahí está el punto, el estar abierto. Lo que sí que es verdad que yo creo que hay que tener en cuenta también es de las muchas formas en las que el ego nos intenta convencer sin que nosotros tengamos conciencia de ello. Claro. De esa ilusión de que igual estamos abiertos, pero realmente no lo estamos. Que pensamos que lo estamos, pero realmente no. Y yo tengo un amigo mío que lo conozco desde hace muchos años y, y justo ahora ha empezado a salir con una chica y me lo decía el otro día. Dice, es que una de las lecciones en las que he aprendido ahora al estar con esta persona es que me he dado cuenta que realmente cuando yo pensaba que estaba abierto al amor, no lo estaba. Que todas esas relaciones que he tenido, porque ha tenido varias, y yo pensaba que realmente era yo el estar abierto, pero hasta que no he conocido a esta persona, no he entendido realmente lo que significa el ser vulnerable, lo que significa el amar de manera incondicional. Cuando en todos estos años pensaba que yo realmente estaba abierto y era vulnerable, pero realmente lo que estaba haciendo es escoger a gente que ya no me permitiera a mí el ser el vulnerable, ¿no? Pero si yo le hubiera preguntado hasta esta relación, él me hubiera dicho, no, no, si yo realmente estoy abierto y yo sí que quiero coger y encontrar una persona, ¿no? Entonces muchas veces es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que, a ver, no lo hemos descrito así, pero es así, que muchas veces no entendemos dónde estamos hasta que tenemos ese contraste. Donde nosotros pensamos que estamos espiritualmente y la realidad pueden ser dos cosas diferentes, pero que realmente nosotros sí que pensamos que estamos en un sitio y hasta que no tenemos ese contraste, hasta que no realmente experimentamos eso instintivamente, no nos damos cuenta de que realmente lo que nosotros decíamos que era A o B realmente no lo era. Exacto. Era otra cosa, ¿no? Y esto es como una frase que justo también me ha venido hoy a la mente y bueno, al final es como me vienen cosas que luego siempre como que se pueden aprovechar, ¿no? Vi una serie que me gustó mucho y en el primer capítulo se terminó con el protagonista diciendo, y eso lo repitieron bastante en la serie, de uno de los logros del diablo es hacer creer que no existe. Entonces, claro, hoy le daba vueltas porque cuando la oí tuvo tanto significado y en la serie tiene mucho significado eso. Pero hoy como que le daba vueltas como pensando, bueno, pero sí, no, tal, pero ahora mismo es como exacto. Es decir, el punto está en que, el diablo no es como el demonio, sino como el ego, ¿no?
Es decir, toda esa energía condensada que evitamos afrontar porque es como un proceso demasiado intenso, doloroso, e inconscientemente lo rechazamos y entonces ese ego lo que nos hace creer es que estamos abiertos a todo, es decir, que ese ego no existe. Porque Claro, no lo ese tienes que trabajar. enmascaramiento, claro, Claro, los mascaras y entonces es como, sí, sí, yo sí que estoy abierto, pero luego a la hora de la verdad o caes, ¿no? Eso, con esas relaciones que sabes que no van a ir a nada, que no te van a dar esa profundidad, porque ya sabes que no te vas a enamorar, dijéramos, de esa persona profundamente, pero es fácil, es cómodo, es decir, claro, ahí ya hay eso de, no, no, como yo ya estoy abierto, no existe esa barrera. Pero en realidad esa barrera es la más grande porque el proceso es siempre entenderlo no solo como lo hemos dicho como la aventura y el viaje, sino también con el sentir que a pesar de que cada día soy más sabio en lo que es el aprendizaje de la vida, aceptar pero que aún habrá muchas cosas que no sé o he pasado por alto. Si no tenemos este punto de pensar que solo sé que no sé nada y no sé nada de no he aprendido nada, sino que a pesar de todo lo que puedo aprender, sigo sin saberlo todo. claro. Entonces me sigo Claro, abriéndome. porque solo sabemos en la medida justa que tenemos que saber. Uh-huh. Porque, ¿Dónde estamos? Sabemos exacto, dónde hemos llegado. claro, pero si supiéramos todo, entonces, por ejemplo, que tengamos que subir a la montaña del Everest. Claro, el universo nos guía pues un paso hacia adelante. Igual nos guía hacia dónde tenemos que ir, donde está la tienda de campaña o donde tenemos el refugio. Pero si nos dijera, es que no, todavía te queda todo eso y tienes que subir en la montaña y pasar a esto y lo otro, la mayoría de nosotros no haría el trabajo. Porque Exacto. pensaríamos, por favor, que no, que esfuerzo. Y esto tengo que experimentar y esto me va a pasar y esto tengo que sufrir y esto tengo que... No, pues para eso no hago el camino, no subo la montaña, ¿no? Pero claro, la luz nos guía el camino suficiente para que podamos ir aprendiendo, para que podamos tener esas herramientas que cuando la cosa se ponga de alguna manera un poco más dura, entendamos el porqué y estemos abiertos a ese aprendizaje, ¿no? Claro, Pero pero nunca conocemos todo. Claro, pero es lo que decíamos de lo que has dicho, el ejemplo del viaje. Es decir, claro, si nos dicen tienes que subir al Everest, claro, tú miras y dices, "Buah, ni loca". Pero claro, uno no lo hace no llego a esa cima directamente desde donde estoy, sino que vas llegando a esa cima y a medida que caminas vas adquiriendo las habilidades necesarias que te van a llevar ahí. Claro, Entonces, nunca hay que mirar como todo, o querer ver todo, cuál es la misión de mi vida, sino déjate sorprender, si la vida ya te va a llevar, ya vas a llegar a esas cimas. Lo importante es qué tengo que hacer hoy conmigo, que me abra a aprender, que me abra a esa experiencia y que me abra que la vida me ponga para ir entendiendo quién soy, entendiendo con qué conecto, entendiendo que me tengo que escuchar, pero a la vez tengo que estar abierta a que primero hay que abrirse a dejar que la experiencia de alguna manera te toque. Y entonces ver como, uy, no, esto ya lo estoy repitiendo, uy, esto no tengo ni idea, pues voy a explorarlo. Es decir, claro, en esa apertura se vive la experiencia, hay que vivir la experiencia, entendiendo que es un paso más a aquello que al final terminaré por alcanzar a lo largo de la vida. claro, y yo una de las reflexiones a las que he llegado en, en estos últimos años, igual, bueno, igual no tanto, pero realmente que no existe una misión o un propósito que digas, uy, pues tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo Tengo otro, que tengo ser que no sé comer. quién, ¿sabes? Tengo que Claro, que es lo que tú decías, ¿no? El conocer cuál es el propósito de mi vida. Es que realmente es muy simple.
Sí, total. El propósito no deja de ser de reconectar con quién somos realmente Claro, e integrarlo y no hacer ese esfuerzo de decir, uy, pues ahora tengo que hacer esto, ahora, ¿sabes? No, no pensarlo demasiado. claro. Realmente el propósito es Eres tú. reconectar con nosotros y Claro, ya está. claro, el Pero la propósito es, gente, claro, la gente pero dice, el ya está, propósito es que, claro, pero el propósito que es ser, es decir, sé, aprender a ser exacto, mientras vives la exacto. realidad de la vida. Es que no tienes que hacer Sí. nada. No, O sea, pero, si pero, eres- o sea, si has venido a desarrollar, por ejemplo, una capacidad, ¿no? Un talento como, no sé, cantante, lo que sea. Si tienes que ser, o sea, si eso es tu ser, ya lo vas a hacer. Es decir, sí, no te puedes perder por el camino y no ser. Puedes perderte en el sentido de si vas ignorando y en contra de todo lo que la vida, ¿sabes? Te está poniendo, pues al final, claro, evidentemente lo que haces es paralizarlo todo, pero no te vas a perder ningún tren si eres. Es decir, si tú claro. te enfocas en simplemente ir aprendiendo y ir viviendo tu experiencia, la experiencia es como ese tren que ya te lleva donde te tiene que llevar. Claro, pero yo creo que, y justo lo he pensado esta semana, porque yo hace varias semanas que pienso, es que cómo me gustaría ser filósofa, ¿no? Como en los tiempos de Platón y de Aristóteles, de poder realmente pasarme En el los días, ágora. sí, contemplando, reflexionando, escribiendo. Y yo pensaba, digo, ostras, es que me encantaría estudiar, ¿no? Todo lo que es la filosofía. Y me encantaría ser filósofa. Y luego, como que se me iluminó la bombilla y pensé, pero es que ya lo soy. Claro, No necesito el ir a la universidad a estudiar la carrera de filosofía, porque no necesito esa valoración de los demás, de quién soy. Es lo claro. que tú dices, ¿no? El cantante no necesita el ser famoso para ser cantante. El cantante que canta en la ducha es cantante. Exacto. Exacto, total. Yo eso intento siempre explicárselo y que la gente conecte, ¿no? Porque digo, no es que, porque la gente me dice, es que no sé cuáles son mis talentos o mis capacidades, o no sé cuál es mi misión de vida. Pienso, vamos a ver. O sea, una cosa es que, o sea, cuando tenemos una capacidad, que todos tenemos una capacidad en mayor o en menor medida, pero a veces no es tan utilitaria como a lo mejor es interna, ¿no? Pero, como tú dices, un cantante o un dibujante es algo innato que le sale porque es su esencia. Y por lo Claro, tanto no puede evitar ser. O sea, si tienes que estar rebuscando a ver qué es lo que me gusta para ser, entonces no vas a encontrar nada, porque te no, estás perdiendo quién eres. Es decir, si tú no dibujas, no cantas, sino tendrás otra capacidad que a lo mejor es escuchar a los demás, o a lo mejor, o sea, no tiene que ser algo como grande, pero es algo que es innato en ti, que haces de forma natural y que no tienes que aprender a ser. Otra cosa es que cuando conectas evidentemente con un talento, pues claro, la vida y la experiencia te lo va evolucionando, ¿no? Te lo va agrandando, pero ya desde algo que tú ya eres. Es decir, no tienes que buscar una etiqueta para ponerte. no, no, exacto. En el momento que buscamos etiquetas es porque realmente estamos en un espacio interior donde no nos aceptamos o no hacemos ese trabajo interior de Y exploración no nos de quiénes conocemos. somos. Claro, entonces, cuando no nos conocemos, pero no sabemos tampoco hacia dónde vamos, entonces ya nos creamos esa incertidumbre. Y esa incertidumbre es un espacio donde la mayoría no nos gusta estar. Que Claro. queremos certeza, queremos control, queremos manipulación. Entonces, por eso estamos luego como los pollos en el gallinero, corriendo para arriba y para abajo a ver dónde vamos, a ver quién me dice cuál es mi propósito y qué es lo que tengo que hacer. Y realmente es eso, es ser. Pero no puede haber un ser sin tener esa integración. Mm. Y entonces, claro, para mí hay varios niveles así muy simplistas, que nos conlleva a esa integración. Y primero tenemos que tener esa conciencia más a nivel
sensorial, racional, pero luego tenemos que conectar esa conciencia con esas emociones. Exacto. Y Sí, en el momento que existe esa combinación, entonces tenemos la integración. Y con la integración ya no tenemos que utilizar esa racionalidad, esos sentimientos, porque ya nos sale, ya sin pensarlo, nos exacto. sale de manera natural. Natural. Y entonces ahí es cuando ya existe la integración. Exacto. Entonces yo entiendo cuando no tengo esa integración, porque luego siempre tengo esa necesidad de discutirme a mí misma. Claro. ¿Sabes? De decir, no, ¿sabes? El universo no ves por aquí. Ah, vale, sí, pero ¿por qué tengo que ser, ¿sabes? Ese pero, ¿no? Pero ¿por qué tengo que ser? Ah, vale, sí, pero ¿por qué no puedo ir por ahí? En el momento en que ya tenemos esa necesidad de rebatir, de discutir, de resistir, entonces ya todavía no existe esa integración. Exacto. Pues sí. Pero bueno, en fin, Bueno, pues ya hemos otra dado otra semana. vuelta, otra vuelta Sí, al desarrollo, a toda la productividad de la vida. sí. Así que, bueno, nada, solo queda despedirnos, agradecer a todo el mundo que se ha conectado Sí. y bueno, Y que nos pongan comentarios. Yo es que no los leo, bueno, porque no de esto, pero que nos pongan sí, comentarios y que nos digan así un poco de deberes cómo las experiencias que están viviendo pues les están llevando a esa evolución. claro, y también al final es una manera, unos, ¿sabes? Como una visión que pueden ir integrando en esto que te resuena, ¿no? Hay veces que esto me resuena un montón. Y bueno, una manera de poder poner a la práctica las cosas y a medida que las van poniendo a la práctica, pues pueden comentar cómo lo están viviendo, ¿no? Porque entonces, claro, a veces podemos ver, es que estás en la fase uno y entonces hablamos de la fase uno. La fase uno es estas emociones, estas sensaciones, ¿no? Estos ejemplos. Entonces, bueno, sí, invitamos a todo el mundo a que comparta esos pasitos, a ver dónde está traspasando un poquito esa barrera, esa incomodidad. Bueno, y así pues, bueno, podemos poner más ejemplos o concretar pues más. Pero Claro. igualmente nosotras seguiremos Y esta despejar semana. cualquier duda. Exacto, también. Pero igualmente nosotros seguiremos esta semana con nuestro andar y Sí, a y ver a nuestro dónde nos lleva. trabajo. Exacto, y a ver dónde nos lleva el lunes que viene, a ver dónde hemos llegado. Sí, evidentemente. Pues nada, sister, que Venga, vaya muy bien la semana. igualmente, un besito Muchos muy besitos. grande. Hasta Adiós. luego, adiós.